Venid a mí. ¡Te esperamos! Venid a mí, una iglesia para la familia. Somos Venid a mí. Compartimos la palabra de Dios con integridad y autoridad. Confiamos en la oración y su efectividad. Creemos que la comunión nos mantiene unidos como iglesia. Reconocemos la grandeza de Dios y lo expresamos mediante la alabanza. Vamos a declarar esta alabanza que dice: yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Nos disponemos a buscarte, Jesús. Yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Adoración. Yo te busco, dile a Jesús, yo te busco, yo te busco, con fuego, fuego, oh, mi corazón. Yo te busco. Cántale a Jesús. Yo te busco. Recibe, recibe mi adoración, adoración. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te necesito, te amo más que a mí ser. Dependemos de ti, Jesús. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te busco. Levántale tu voz a Jesús. Yo te busco con fuego, con fuego, no quitamos nuestra mirada de ti, Jesús. Yo te busco, yo te busco. Recibe, recibe recibe todo mi adoración, mi adoración.
anhelo. Te necesito, te necesito. Te amo más que a mi ser. No quitamos nuestra confianza, te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Solo a ti, Jesús. Dile más. Más que a mi ser. Te necesitamos, Señor. Que a mi ser. Una última vez, dile a Jesús. Más que a mi ser. Te adoramos, papá. Te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Y tú eres a quien deseamos y buscamos, Señor. Queremos buscarte más íntimamente, Señor, en nuestros hogares. Señor, que tu presencia, que tu nombre sea levantado en nuestras casas, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Te buscamos, Señor, y no hay impedimentos para buscar. Hay cobertura total. Gracias por eso, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Solo a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Evita. Gracias por ministrarnos con la alabanza. Y bueno, vamos ahora al estudio de la palabra del Señor. Padre, en este momento, cuando comenzamos a compartir tu palabra, quiero rogarte que tu Santo Espíritu venga a ministrar nuestras vidas. Todas, cada una de nuestras vidas sean tocadas por ti, guiadas por ti. Señor, que nuestros pensamientos estén ahí con tu dirección, que nuestros corazones estén llenos de ti, oh Dios, de tal manera que podamos escuchar tu voz, no la voz del pastor, tu voz hablando a nuestros corazones, llenándonos de tu palabra, de tu presencia, y también, mi Dios, llenándonos de fe. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de esta semana tiene como título Las actitudes de un grande. Las actitudes de un grande. Pablo, ¿estamos bien? Pablo. Sí, está todo bien. Ah, ya, ok. La actitud es una respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros sin que pensemos? Nuestra reacción inmediata ante un hecho, ante una circunstancia que nos toque vivir. La actitud es nuestra respuesta, no solamente instintiva, sino que es una respuesta, es un comportamiento interno que se manifiesta de manera visible, de tal forma que las personas nos ven y perciben el tipo de actitud que nosotros manifestamos. Por ejemplo, cuando alguien le dice, vamos, que se puede, naturalmente que es esta actitud acompañada con gestos que están en la dirección de lo que se está planteando, va a reforzar esa actitud para motivar a otro. Eso sería una actitud positiva. Una actitud negativa sería algo así como, mira, no lo vamos a lograr.
por más empeño que le pongamos, no vamos a llegar. Evidentemente que esa actitud es una actitud también, una respuesta emocional, una respuesta a lo que está observándose, a lo que se está viviendo, y las personas que están con uno perciben la actitud y de esa manera entonces se tiene ya una información, se entrega se entrega lo que está ocurriendo en el corazón de la persona verdaderamente, porque nuestras actitudes, cuando son espontáneas, una reacción inmediata, habla de lo que hay en nuestro interior. Es por ello que necesitamos aprender a reconocer nuestras reacciones ante determinadas circunstancias, lo que nos ayudará para mejorar nuestras actitudes. Vamos en los siguientes minutos a compartir especialmente algunas actitudes que observamos nosotros en la vida de Moisés y que el Señor lo ha dejado como un registro para nosotros aprender de ellas. Las actitudes son importantes porque, como decíamos anteriormente, hablamos sin palabras. Nuestras actitudes son la postura que tomamos, los gestos del cuerpo, de las manos. Si estamos alentando a los demás, ya vamos a hacer un gesto, ¿no? Vamos, avancemos. Es decir, la actitud también tiene que ver con la postura física de la persona. Desde nuestra perspectiva actual, Moisés no sería considerado un buen líder. Las demandas o la imagen que tiene las personas del siglo XXI en relación a un líder son muy distintas a lo que ocurría hace, ¿no es cierto?, 100 años, 500 años, etc. Las personas ahora están siempre ocupadas por la inmediatez. Una persona que resuelva los problemas de inmediato, una persona que, ¿no es cierto?, cuando hay un problema, inmediatamente tiene la solución. Es decir, la inmediatez también es parte de lo que se espera en el día de hoy. Pero hay una cosa que debemos nosotros también, como hijos del Señor, considerar. Las actitudes que muestran esas actitudes positivas, esas actitudes alentadoras, esas actitudes positivas de los líderes que nos muestra la Escritura, esas prevalecen en el tiempo, no cambian, sino que nos ayudan a nosotros también a actuar. No es que ese tipo de actitudes ya hayan pasado de moda. No, las actitudes van acompañadas también por la grandeza interior. ¿Cuándo es el momento en que una persona, cualquiera sea esta, se ve que tiene actitudes firmes, actitudes fuertes y actitudes que invitan a otros a confiar, a seguirle, a obedecer? Esas actitudes son las que requieren los líderes que sin hablar pueden transmitir perfectamente una enseñanza, lo que está ocurriendo en el interior de las personas. Nosotros acabamos de terminar de leer el libro de Josué. Y cuando vemos el relato del libro de Josué, vemos también a un líder muy grande, muy importante, como lo fue Josué. Pero si entramos nosotros a comparar a Josué con Moisés, vemos un desbalance inmediato, ya una diferencia. Cuando usted leyó el libro de Josué, seguramente observó que tal vez Moisés habría actuado distinto ante determinadas circunstancias. Y ahí nos habla a nosotros de precisamente que interiormente, y no tiene esto que ver con el carácter de la persona, interiormente Josué, si bien es cierto, era un buen hijo de Dios, pero tenía una debilidad. Y la debilidad es que era, como nosotros decimos, blando de carácter. Entonces, sus actitudes también iban muy en línea con las circunstancias y con la presión que recibía de otras personas.
Allí hay una diferencia importante. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Por ejemplo, nosotros vemos que Josué durante sus años de vida, él dejó de liderar. Como que llegó en un momento, y pareciera que lo vemos así, que llegó en un momento en que ya se agotó, se sentía viejo y ya no quería seguir conquistando completamente la tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, como vimos nosotros al terminar de leer el libro de Deuteronomio, donde nos habla de Moisés, nos encontramos con un líder que a los 120 años subió una montaña que fue donde murió finalmente. No es que lo hayan subido, él subió. Su rostro, sus ojos tenían la fortaleza de un hombre que se mantenía firme, que se mantenía estable, y esa actitud, por cierto, también hablaba de la condición interna de un hombre que tenía plena seguridad, plena convicción de lo que él estaba haciendo y cómo estaba conduciendo al pueblo de Israel. Veamos entonces algunas de estas actitudes que nos ilustrarán también a nosotros enseñanza para aprender. Número 1. Actitud ante lo inesperado. El versículo que encontramos allí se encuentra en Éxodo 14, 15, capítulo 14, versículo 15, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Observamos acá dos elementos que quiero yo transmitirles a ustedes de lo que son las actitudes de Moisés. Ya conversamos el domingo acerca de esto, que venía Faraón con todo el ejército, el poderoso ejército, el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, venía sobre Israel. Faraón, cuando ya vio que el pueblo había salido de Egipto, quiso volver nuevamente a atraparlos y a traerlos a Egipto, porque habían perdido una fuerza de trabajo que tenía un costo mínimo. En consecuencia, cuando Moisés fue informado que venía el ejército y ellos estaban frente al Mar Rojo y estaban rodeados por montañas, no tenían escapatoria físicamente, geográficamente, estaban encerrados, el mar al frente, montañas, y por el otro lado el ejército que venía a todo galope ya hacia ellos. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? ¿Qué nos dice la historia? No hay escapatoria. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué habrá pensado el pueblo? ¿Y ahora a dónde vamos? Está el mar, están las montañas, iba todo el pueblo, esos millones de israelitas que iban hacia la tierra prometida y no tenían posibilidad de escapatoria en aquel momento. Sin embargo, vemos nosotros la actitud que mostró Moisés. ¿Qué fue lo que hizo? Él estaba liderando a un pueblo que estaba aterrado por las circunstancias que estaba pasando. Y en ese momento, en primer lugar, Moisés oró a Dios. Él buscó a Dios, buscó el consejo de Dios, porque él también, como hombre, vio las circunstancias y que no tenían escapatoria. Entonces él le pregunta: ¿y Dios qué vamos a hacer en este momento? Y fue cuando el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo que marche. Y enseguida le da las instrucciones
para que él vaya con su vara, levante allí en la playa y las aguas del mar se abrirían. Entonces, dos cosas que hace Moisés acá. En primer lugar, busca al Señor en oración. Y en segundo lugar, ¿qué hace? ¿Qué hace Moisés en segundo lugar? En segundo lugar, obedece al Señor. Ora al Señor. Y el Señor le responde, este no es momento para orar, es momento para actuar. Muy bien, simplemente di al pueblo que marche. Y Moisés de inmediato fue liderando, llevó la vara, la levantó allí en la playa y las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco. Dios le dio instrucciones, Moisés obedeció. Ahí está entonces la primera actitud que observamos nosotros en Moisés. Ante lo desconocido, Moisés oró y acató su respuesta. Ante la dificultad, siempre buscó el consejo de Dios y lo obedeció. Ante las amenazas, preguntó a Dios e hizo lo que él dijo, como encontramos nosotros en los textos que están allí señalados. En segundo lugar, actitud fundamentada en la fe, una actitud que se basa en la fe. Una característica que marcó el comportamiento de Moisés fue su permanente búsqueda de Dios. Al leer el Éxodo, nos encontramos nosotros que Moisés sube al monte Sinaí y él busca al Señor, pero lo busca con toda intensidad. Él sube a la montaña, pero él no sube a orar. ¿Me están siguiendo la idea? Moisés no sube a orar. Él sube a encontrarse con Dios. Él va a buscar a Dios y en su búsqueda de Dios, él no se cansa hasta que lo encuentra, hasta que entra en comunión con el Señor, hasta que tiene una relación de intimidad, hasta el momento en que él observa la presencia gloriosa de Dios que le rodea, hasta que él escucha la voz de Dios hablando a sus oídos de manera audible. Y él entra en un diálogo íntimo con el Señor, de tal manera que él se alimenta de toda la palabra del Señor. Le habla directamente y le da las instrucciones. Una vez que él recibe las instrucciones, Moisés baja de la montaña y la comparte con el pueblo. Entonces, la segunda actitud que tenía Moisés, y que lo encontramos en la Escritura, es que él buscó permanentemente al Señor. Él buscó a Dios, no se conformó solamente con escuchar a Dios, sino que aún más se propuso conocerlo en la intimidad, conocer incluso hasta su presencia, la forma, según Moisés, la forma que tenía Dios, ese Dios que le hablaba, ese Dios que manifestaba su gloria cuando estaba allí en la montaña y Moisés le estaba buscando en oración. Ese Dios que hacía que descendiera la nube sobre la cima de la montaña y hacía que ocurrieran truenos, relámpagos y terremotos, porque Dios estaba hablando. Ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, ese Dios que no conocían ellos, pero que ahora se había manifestado, ese Dios todopoderoso que no solamente Moisés lograba oír y ver su gloria, sino que también el pueblo que estaba en la base, en la llanura, también escuchaba las manifestaciones de Dios a través de estos fenómenos físicos. Entonces, él buscó mucho más que simplemente hacerlo a través de una oración. Mucho más que simplemente ser enseñado
por el sumo sacerdote Aarón. Mucho más buscó al Señor y llegó a ese nivel, como dice la hojita al final, en el cual él quiso ver a Dios de manera visible. Y Dios se visibilizó, manifestó su gloria de una manera distinta y le permitió ver lo que ningún hombre a través de la historia ha logrado ver. Ver, como dice, la gloria de Dios, la presencia de Dios y como describe también lo que es las espaldas de Dios. Tercer lugar, una actitud dialogante con Dios. La búsqueda y diálogo con Dios fue una marca en la espiritualidad de Moisés. Cuando se halló en dificultades, él no actuó sin consultar primero con Dios y escuchar su consejo. Repito, cada vez que Moisés se encontró en dificultades o en crisis, antes de abrir la boca, Moisés se arrodilló y clamó al Señor. Cuando se halló en dificultades, él no actuó sin consultar primero con Dios y escuchar su consejo. Y aquí hallamos nosotros una enseñanza inmediata para nosotros, de la cual tenemos que aprender. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos enfrentamos a una crisis o cuando de manera inesperada se nos presenta un problema serio o grave? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Entonces, es aquí donde tenemos que aprender de Moisés una vez más. Ante lo inesperado, lo desconocido, las dificultades, las amenazas, Moisés en todo momento lo primero que hizo fue arrodillarse y orar al Señor. En segundo lugar, Dios le entregaba el consejo y Moisés obedecía. En esta tercera parte no cambia la actitud de Moisés. Ahora pensemos, ¿cuántos problemas, dificultades y crisis tú has vivido? La pregunta aquí que debemos hacernos con honestidad es, ¿cómo he reaccionado? ¿Cuál ha sido mi actitud? Cuando estamos en presencia de una enfermedad grave, ante la muerte de un ser querido, o ante una acusación, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos por parte. Cuando nos llaman a la oficina y nos dicen que somos despedidos, se termina el contrato, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando se nos anuncia que estamos frente a un problema económico grave, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando se nos dice que falleció ya un pariente cercano, una persona a quien amamos mucho, ¿cómo reaccionamos? Y lo cierto es que el carácter y la madurez de un hijo de Dios solamente se puede conocer cuando ese hijo de Dios es sometido a dificultades o pasa por crisis o por graves circunstancias.
¿Cómo reaccionamos? Vemos nuevamente el ejemplo de Moisés. ¿Cuál fue su reacción? Ahora nosotros a veces engrandecemos demasiado los personajes bíblicos como que son inalcanzables. Y lo cierto es que estos personajes son tal cual somos nosotros. La gran diferencia entre uno de estos héroes de la fe y nosotros es que ellos pusieron su confianza en el Señor. No fueron perfectos, pero sí pusieron su confianza en el Señor. Su fe estaba centrada en Dios. Y de ahí nadie lo movía. La actitud de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados ahí en Filipos. Habían sido azotados. Habían sido tremendamente castigados. ¿Por qué? Porque habían predicado el Evangelio. Estaban en el lugar más oscuro y más húmedo de esa cárcel que era una mazmorra. Con todas las heridas, nosotros diríamos, esto, estaba la carne viva ahí, porque habían sido laceradas sus carnes, estaban con el sufrimiento, no tenían cicatrices, habían sido golpeados seriamente, pero ¿cuál fue la actitud cuando ellos estaban en la cárcel? ¿Usted piensa que no les dolía cada una de las partes donde sufrieron los latigazos, los golpes? Esas heridas que estaban vivas todavía, estaban abiertas allí. ¿Usted piensa que no sentían dolor? Por cierto que estaban sufriendo, estaban adoloridos, atormentados. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Ellos, a eso de la medianoche, comenzaron a adorar al Señor, a cantar himnos, a alabar el nombre de Jesucristo, a exaltarlo porque Él es glorioso Dios. ¿Qué ocurrió? El milagro. ¿Qué sucedería si usted hubiese estado en el lugar de Pablo? Lo más probable es que no hubiese actuado de esa manera. Y se hubiese quejado, se hubiese puesto a llorar, hubiese estado, ¿no es cierto?, pensando, en qué me metí, que estoy sufriendo estas consecuencias? Lo más probable es que usted se hubiese lamentado por sus circunstancias. Entonces, esa es una actitud que nosotros debemos también mirarla, que no es la que manifestó Pablo ni Silas, pero tenemos que mirarla para no repetirla, sino que imitar a estos hombres. ¿Cómo? Poniendo nuestra confianza en Dios, aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en el tormento. Darle gracias al Señor, alabar a Dios, como lo hicieron estos hombres que encontramos su testimonio en las Escrituras. Entonces, como en todas las situaciones, vemos nosotros que Moisés, Josué, Samuel, David, Daniel, Ezequiel y todos los héroes de la fe que encontramos en la Escritura tenían el mismo tipo de actitud. En los tiempos de bonanza, en los tiempos de quietud, servían al Señor, alababan a Dios, ministraban el nombre del Señor. En los tiempos de dificultad, cual fuera esta, ellos buscaban el rostro del Señor en oración, en clamor, y pedían su consejo. No se conformaban sino hasta que escuchaban la voz de Dios, hasta que recibían el consejo de Dios, o hasta que veían la manifestación de la gloria de Dios. Y estos son los elementos que encontramos nosotros en la vida específicamente de Moisés. Mire, veamos. Este lo vamos a ver más adelante. Veamos en Número capítulo 14. Números capítulo 14,
del versículo 1 en adelante. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Estos son aullidos. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro, designemos un capitán, designemos un nuevo jefe y volvámonos a Egipto. Lo que estaba ocurriendo allí es que los líderes del pueblo o los príncipes de Israel estaban propiciando un golpe de Estado. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estaban desautorizando y estaba Moisés allí junto a Aarón, el sumo sacerdote. Entonces, cuando hablamos de dificultades o de crisis, estamos hablando de este tipo de dificultades. Eran amenazas concretas y lo estaban despreciando. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud que tuvo siempre Moisés ante estas amenazas? Tengan cuidado, le decía. Ustedes lo que están haciendo es murmurar y se están rebelando contra Dios y contra Moisés. Él tenía tan claro su rol ante las dificultades. Moisés tenía tal seguridad que él no estaba allí sino porque Dios lo había levantado y lo había establecido como la voz de Dios al pueblo de Israel. Moisés era el pastor de aquella congregación. Moisés era el que escuchaba la voz del Señor y la comunicaba a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera fortalecerse en el Dios y creciera su confianza en Él y descansaran en Él. Nuevamente, como en todos los episodios, las actitudes de Moisés siempre fueron nunca irse en contra de sus adversarios. Él buscó primero a Dios, oró a Dios, intercedió por el pueblo y pidió consejo a Dios. ¿Qué tenía que hacer? Y esto fue lo que él hacía. Mis amados, esto pareciera que fuera muy sencillo, como lo estamos planteando, y pareciera que los hermanos de la iglesia lo reciben y lo van a seguir, lo van a obedecer. Pero esto no es así. Esto no ocurre así. El pastor les predica una y otra vez, pongan su confianza en el Señor, pero apenas pasan por una dificultad, en vez de buscar primeramente al Señor, se ponen a lamentar, a quejar o a murmurar. ¿Qué hice para que Dios me castigara de esta manera? Las reacciones son de queja. Ya nos predicó el Pachi hace un par de semanas atrás. La queja lleva aparejada, ¿no es cierto?, la rebeldía que inmediatamente aparece, porque la queja es prima hermana de la murmuración y la murmuración es rebelión, es rebelarse contra el otro. Y la rebelión es abominable ante los ojos del Señor. Pero nosotros reaccionamos de esta manera. Por eso yo digo, no es fácil. Es fácil conversarlo, sí. Y yo se los enseño a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también reciban esta información, este consejo de Dios, y también comencemos a meditarlo en nuestros corazones, comenzar a reflexionar en serio en estas cosas, porque lo que quiere Dios de nosotros es que reaccionemos
¿Cómo reaccionó Moisés ante la crisis? Primeramente, buscó a Dios y buscaba a Dios hasta que lo hallaba. En segundo lugar, recibía el consejo de Dios, la palabra de Dios, y la palabra del Señor, él la obedecía. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ante una dificultad? Si en algún momento dicen que alguno de tus seres queridos tiene coronavirus y que va a tener que ser hospitalizado, o cuando tengas una noticia de que alguno de tus seres queridos tiene una enfermedad gravísima y mortal, tienes que buscar a Dios, no ponerte a llorar, no quejarte, buscar a Dios y pero buscarlo en serio, hasta escuchar su voz, para que Él te consuele y Él ponga la palabra que Él quiere que ministre tu corazón. Esa palabra está en la Escritura, en la Biblia. Te puede dar un consejo tu mismo pastor, un hermano, ¿cierto?, que sea fiel al Señor, también te va a dar un consejo bueno, una palabra de Dios. Esa palabra es la que tú tienes que meditar y no perder la confianza en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor y sigue confiando en el Señor. Y sigue confiando en el Señor. Y sigue confiando en el Señor. Esa tiene que ser nuestra arenga, nuestro lema en la vida, cómo reaccionar ante las dificultades. Bueno, en la hojita que se le envió a ustedes dice, lea Juan 5:19. ¿Cómo está, hermana Angélica, para que lo lea usted? Angélica Gallegos. Está por ahí, pero se le apagó la cámara. Ya. A ver, la Trini. Espera. Cinco 19, ¿verdad? Sí. Lea. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más lo puede leer? De los que están allí, Paulo. La Marcela Figueroa. Ya, Marcelita. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La Marcela Figueroa. Ya, Marcelita. Que va mucho más avanzado. Va atrasado la cosa por ahí, ya no importa. Ahora escriban la pregunta que dice en la hojita, dice, ¿qué dijo Jesús acerca de lo que él podía hacer? ¿Qué dijo Jesús acerca de lo que él podía hacer? Escriban. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Ajá.
¿Qué más está por ahí, Paulito? ¿Hay alguien aquí con vida? Está la Victoria, la Ivonne Hernández, la Vivi, Marcela Figueroa, el Coque con la Jenny, Miriam Rodríguez, Pepe, la Vero y la Trini, Samuel, Seba Novoa, Gerson Ormazábal. Ya. María Victoria, ¿qué respondiste? Pastor, es que no encontré el versículo, estoy totalmente perdida. Ya, no importa. No importa. A ver, el Gerson. Aló, Gerson, ¿estás ahí? Parece que se fue a negro. Se fue negro. La Miriam. Dice que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Eso nomás? Sino lo que ve hacer al Padre. Ah, ahí está la clave. Fíjese que aquí nosotros tenemos la presencia y estamos leyendo acerca de Jesús hombre. El hombre que vivió en la tierra, el Jesús hombre o el Jesús histórico. Y él dice a sus discípulos enseñándoles acerca de esto. Y le dice, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Fíjese cómo lo dice. Yo, dice Jesús hombre, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino hago lo que veo que está haciendo el Padre, Dios el Padre. Entonces, considerando la lectura, ya, esta lectura, y es donde vamos a reflexionar. Ahora yo le invito solamente que se imagine, porque no está escrito aquí, pero imagínese usted cómo enfrentaba Jesús las dificultades. A ver, Pepe. ¿No está el Pepe? Sí, sí está por ahí. Pero se está haciendo... Está mirando para otro lado. Ya, a ver ahora... ¿Qué hable? A ver. Jesús se arrodillaba para hablar con el Padre. Es que como está ni aprendió, padre. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió, sí. Sí. ¿Ahora? Hoy sí, sí. Ya, ahora sí. Jesús se arrodillaba para hablar con el Padre. Ya, muy bien. ¿La Meme está por ahí? Ah, no, la Meme no. La Vivi. Sí, sí está la Vivi. ¿A dónde está la Vivi? Aquí estoy. La Vale. Ahí está la Vivi. Sí, la Vivi está. Ahí va a hablar, va a hablar. A ver, echemos a andar la imaginación. Jesús se enfrentaba intempestivamente con un problema, pero según Jesús, en el versículo 19 nos dice cómo él reaccionaba. Entonces, ¿nos puede describir un poquitito cómo reaccionaba Jesús? No está escrito, pero ¿cuáles serían más o menos los pasos que podríamos nosotros aprender para aplicarlo a nuestra propia vida? Bueno, principalmente se escucha porque estoy con audífonos. ¿Se escucha bien, Pau? Sí, ya. Sí. Yo creo que él, al pasar tiempo con el Padre, conocía el carácter de Dios, porque si dice que no hacía nada por sí mismo, es decir, que su voluntad la sometía al carácter del Padre.
Entonces lo que veía hacer al padre lo replicaba o lo imitaba o lo interpretaba en distintas circunstancias. Exacto. Entonces, nosotros podemos resumir esto. El Señor Jesús permanentemente estaba en oración. Él no actuaba por sí mismo. Él tenía comunión con el Padre. ¿Cómo es la comunión? La comunión es a través de la oración. La comunión, la intimidad de poder estar en la presencia del Padre es a través de la oración, principalmente cuando estamos nosotros y le preguntamos a Él, Señor, mira esta situación, ¿qué me dices tú? Es un espíritu de oración, de búsqueda de la presencia del Señor. Bueno, vemos nosotros en los evangelios que Jesús oraba mucho. No hay ninguna novedad. Pero ahí nos muestra a nosotros que el Señor Jesús estaba atento, qué era lo que el Padre le decía. Pero para llegar a eso tenía que orar. Y enseguida dice, y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Es decir, obediencia. ¿Les parece conocido con la respuesta de Moisés? Amén. Dejo abierta la pregunta para que todos respondan. Aquel que quiere responder, levante la mano porque el Paulo le va a dar audio. ¿Cuál es la respuesta? Nadie quiere responder ahora. ¿Se fijan ustedes que la actitud de Jesús era parecida a la de Moisés o no? ¿Qué me dicen ustedes? El Seba va a decir algo. Hola. Yo pienso que sí, que Jesús actuaba igual que Moisés, porque primeramente le pedía consejo. O sea, en este caso Jesús veía lo que hacía el Padre y él lo replicaba, y en el caso de Moisés, él lo buscaba, encontraba lo que el Padre quería hacer y él lo ejecutaba. O sea, él caía en obediencia y Jesús aplicaba el mismo principio. Iba donde el Señor, veía lo que el Padre hacía y él lo replicaba. Como que yo pienso que era una actitud así que tenía Jesucristo, yo creo que era mucho más rápida, pero Moisés se tomaba su tiempo porque obviamente no era el Mesías, pero él tenía esa actitud, pues, iba donde el Padre, preguntaba qué es lo que tenía que hacer en este caso, y lo que el Padre le decía que tenía que hacer, él lo hacía. Entonces, era la misma actitud. Gracias, gracias. Cada vez que usted vea alguno de los, en las lecturas bíblicas, alguno de estos personajes que muestra la Escritura, hombres y mujeres de fe, fíjese usted que siempre su respuesta era de esta manera. Buscaban a Dios y buscaban el consejo de Dios, pero para buscar el consejo de Dios hay que escuchar su voz. Y para esto hay que buscarlo en serio. No una oración tipo rezo. Eso es para cumplir el trámite nomás. Pero cuando nosotros queremos verdaderamente agradar a Dios, tenemos que buscar la comunión, la intimidad con Él. Escuchar su guía, su consejo, es aquí donde el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda y enseguida nosotros reaccionar, responder lo que Dios nos dice a través de su voz o a través de la Biblia. Lo que Él nos habla, el consejo de Dios, y no tomar consejo o acciones o decisiones apresuradamente. ¿Se entiende un poquito la idea? Sí. ¿Ya? Dedito para arriba entonces, todos los que estén de acuerdo, que entendieron, ¿se entendió? Ya, muy bien. Bueno, ahora, considerando lo anterior, lea Juan capítulo 5, versículos 5 al 9 y comente todo lo que pudo haber ocurrido en ese diálogo entre Jesús y el paralítico. Aquí vamos a echar a andar la imaginación nuevamente. Vamos a leer y vamos a ir imaginando, ¿no es cierto?, qué dijo uno y qué dijo el otro.
Ya, Pablo, muéstrame todos los hermanos. Eso no lo puedo hacer yo con tu computador, tú tienes que hacerlo. Ah, ya. No, no tengo la posibilidad, no sé cómo hacerlo. Desliza tu pantalla de derecha a izquierda. Ahí sí me pasan algunos. Y si sigues deslizando van a aparecer los siguientes. Ah, ya. Mira, estoy viendo Los Simpsons. Eso es. Bien, buena. Ya, ahí. ¿Quiénes son los Simpsons? A ver, el Güello. ¿Quién sería esa persona? El Coqui. Ya. Leo. No quiero que lea, ya leyó. Ahora quiero que usted me relate los hechos, los diálogos. Lo que dijo Jesús y lo que dijo el paralítico. Parece que alguien le tomó el teléfono y se desconectó. Ya, a ver, la Marcelita. ¿Qué dijo Jesús y qué dijo el paralítico? Esto es una imaginación. De acuerdo al relato, nosotros podemos tener algunas nociones. ¿Qué habrá dicho Jesús y qué habrá dicho el paralítico como para que hubiese ocurrido este milagro? El paralítico estaba, como era paralítico, estaba acostado, estaba imposibilitado de moverse. Estaba acostado, decía que Jesús lo vio acostado y que obviamente estaba así hace mucho tiempo. Y entonces le preguntó, ¿quieres ser sano? A lo cual el enfermo le dijo, el paralítico le dijo, no tengo manera de entrar en el estanque cuando se agita el agua. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Bien, ahí está el relato. A ver, Pepe, ¿qué se te ocurre a ti? Diálogo de Jesús con el paralítico. El paralítico que ya llevaba ya 38 años en esa situación. Y para bendición para él, justo pasó Jesús y Jesús lo vio en su infinito amor y misericordia, lo vio que estaba postrado el hombre y le preguntó si quería ser sano. Y obviamente el hombre seguramente no conocía a Jesús, le dijo, no hay nadie que me acerque al estanque para que me sumerja en las aguas y yo pueda ser sano, como él lo había visto en otros. Entonces, ¿ya? Ahí entra la misericordia de Jesús y le preguntó acaso quería ser sano. Entonces le dijo que sí, y Jesús en su infinito amor y misericordia y poder lo sanó. Ya, gracias. Seba, ¿qué dices tú? Estaba analizando porque como que igual es como extraña la respuesta del paralítico, porque Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el paralítico como que lo conectó. Yo había leído antes el pasaje, no sé si en otro evangelio, que era como una fuente donde si se movían las aguas, cualquier persona que se echara primero en el estanque quedaba sano. Como que un ángel venía a mover las aguas de ese estanque. El versículo 4 lo dice. El versículo 4 lo dice. Ah, sí, entonces está. Y resulta de que el paralítico como que lo conectó con eso cuando le hizo la pregunta a Jesús. Y después llegó y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y como que
se dio cuenta que no fue necesario meterse, no le estaba haciendo la pregunta para meterlo en la... O sea, eso es lo que yo puedo ver, o sea, es como que no, el paralítico quedó como sorprendido porque no se había hecho el milagro por la fuente, sino que a través de Jesucristo, sino de lo que él le dijo. Ya, gracias. Gracias. A ver, Samuel. Ya. A ver, hagamos un ejercicio. Samuel, tú eres Jesús y la Ivonne es el paralítico. A ver, hagan los diálogos ustedes. Bueno, Jesús le dice, primero le dice, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Dice, Jesús ahí, yo creo que, o sea, viendo la condición del hombre y todo eso, o sea, y viendo que no tenía posibilidades de nadie que lo pudiera meter en el estanque, él inmediatamente le dice, o sea, le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, o sea, cuando el hombre le dice esto, Jesús le dice, inmediatamente le dice, levántate, toma tu lecho y anda, porque no había posibilidad, no había otra posibilidad para él. Entonces, como decía el Pepe, por misericordia el Señor lo sana inmediatamente. Ya, muy bien. Gracias. Yo digo Vamos a hacer un pequeño resumen de los diálogos. Jesús aparece en ese lugar donde estaba el estanque y ve que estaba lleno de enfermos alrededor del estanque, esperando que el ángel agitara el agua. Esa es la escena. ¿Están de acuerdo? Háganme así. Sí. Ok. Comienza el diálogo. Jesús se acerca al paralítico y le dice, ¿cómo te llamas? Y el hombre le dice su nombre. Y después Jesús le dice, ¿y por qué estás acá? Porque estoy paralítico hace 38 años. Responde el hombre. Ya, muy bien. Y dime, ¿y tú, a ti te gustaría recibir la sanidad completa? Y el hombre responde, Señor, claro que quiero. Y estoy aquí anhelante. Pero no hay nadie que me ayude para poder descender al agua cuando el ángel viene y mueve el agua del estanque. Y Jesús en ese momento le responde, por tu fe eres sano. ¿No es cierto? Eres sano, toma tu lecho y anda. Lo que hace Juan, él escribe el relato, no establece los diálogos. Pero ¿cómo se supo que hacía 38 años que estaba enfermo? Porque el hombre habló. Jesús le preguntó. Entonces lo que estamos mirando allí, que hay un diálogo muy rico, muy hermoso, entre Jesús y el enfermo. Lo que ve el Señor Jesucristo para hacer el milagro es fe en el corazón de la persona. Si tiene fe, entonces, y por eso que le decía, yo lo único que quiero es ser sano, pero nadie me puede ayudar a descender al agua. Y cuando trato de hacerlo, otro viene antes que yo y quedo pagando. El punto es que Jesús hace el milagro. Pero ¿qué estaba ocurriendo durante este momento en que todo este tiempo que están conversando? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué piensas tú, Pepe? Pepe. Sí. Durante todo ese diálogo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Bueno, el Señor solamente Él tenía el poder para poder hacerlo, sanarlo y todo, pero en Él estaba hablando la misericordia por ese hombre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mira para acá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando al Padre, porque sin el Padre Él tampoco podía hacer nada, porque él igual que Moisés, ni Moisés ni Jesús hacían nada sin consultar al Padre. Muy bien. Pepe, entonces cuando tú te enfrentes a un problema y tienes que tomar una decisión, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Dirigirme al Padre y orarle y pedirle. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Te vas a poner a llorar? ¿Te vas a poner a quejarte por la circunstancia? Yo sé que emocionalmente ya es fuerte, nos duele, pero lo que el Señor nos enseña en su palabra es que no tenemos que caer en las emociones que nos dominen. Sentimos la tristeza, por supuesto, sentimos el dolor, sí, sentimos la traición, la sentimos, sentimos, ¿no es cierto?, la bofetada, la sentimos, pero ¿qué nos enseña el Señor? Mis hijos busquen mi rostro, busquen mi presencia, y yo le entregaré la dirección en la cual deben caminar. No tomen decisiones por sí mismos, porque cuando tomamos decisiones por sí mismos nos equivocamos y hacemos la embarrada pura lecera. Tenemos que buscar al Señor. Miren, todos ustedes leyeron el libro de Josué, ¿no es cierto? Porque hoy día lo terminamos. Espero que sí. Pero nos dice la Escritura que cuando vinieron los gabaonitas, vinieron con traje envejecido, con pan viejo, ya traían, ¿no es cierto?, un asunto, un cuero con agua, ¿cómo se llama esto? ¿Una cantimplora? No, en ese tiempo no se llamaban así, pero eran, ¿no es cierto?, una cantimplora. Vieja, todo viejo, todo sucio, todo, ¿no es cierto?, todo curtido. Y vinieron haciendo aparecer de que venían viajando de muy lejos para hacer una alianza con Josué. Y los engañaron. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué los engañaron? Porque Josué no oró al Señor. ¿Por qué perdieron la batalla con la ciudad de Jai? Se prepararon, ¿no es cierto? Nosotros ya derribamos Jericó, ahora no nos para nadie. Vamos a Jai. Y se alinearon uno a otro y fueron a Jai. ¿Qué pasó? Los derrotaron. ¿Por qué? Porque no oraron al Señor, no buscaron el rostro del Señor. Cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor, los resultados son lamentables. Oremos al Señor. La actitud de nuestra vida debe estar marcada por, en los tiempos buenos y en los tiempos de dificultad, los tiempos malos, orar de inmediato al Señor y no buscar una respuesta ya inmediata. Quedémonos callados. No tenemos para qué hablar. No tenemos para qué defendernos frente a la amenaza, frente a los problemas, frente a las dificultades. No nos defendamos. Busquemos primero al Señor y Él nos va a dar el consejo que tenemos que nosotros seguir. Ese es el tema de la lección de hoy. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actitud mostró Jesús en este episodio para el paralítico? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Compasiva. Exacto. ¿No es cierto? En el libro de Lucas dice, fue movido a misericordia. ¿Ya? En el libro de Marcos dice, tuvo compasión porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Es decir, compasión, misericordia. ¿Ya? Esa fue la reacción. En este caso, miró al hombre con un amor misericordioso. El paralítico estaba ahí, 38 años, ¿ya? Y lo miró, tuvo misericordia de él. ¿Qué actitud, la cuarta pregunta, qué actitud tuvo Moisés en el relato de Números capítulo 16? Número capítulo 16, versículos 1 al 11. Voy a leer el versículo 4. Coré, con Datán y Abirán estaban haciendo un golpe de estado. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Qué significa eso? Ivonne, ¿qué significa eso?
Ivonne Torres, ¿sí? Humillarse ante el Señor, humillarse ante el Señor. Humildad, exactamente. Cuando oyó esto Moisés, cuando, ¿no es cierto?, escuchó que los otros se estaban levantando, se estaban alzando, dice que Moisés se postró sobre su rostro. Eso significa que oró al Señor, se postró, oró al Señor. Y luego conversa con Coré. Y después todo el relato que viene del versículo 5 en adelante es la respuesta de lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo, haz esto con Coré, con Abiram y con Datán. Hagan esto. Después viene, ¿no es cierto?, el relato. Pero el momento del versículo 4 es clave. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Se puso a llorar, se puso a quejarse, se puso a lamentarse por la condición, se puso a decir al Señor, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué permites que me pase esto? Nada. Moisés, una vez más, ¿qué hizo Osevita? Se postró sobre su rostro, se humilló. Oró al Señor. Y ¿Qué fue lo que hizo ante los problemas, Miriam? ¿Qué hizo Moisés ante los problemas, Marcela Figueroa? El Señor. ¿Qué hizo ante los problemas, Moisés, María Victoria? Oró al Señor, buscó al Señor. Amén. ¿Y qué vas a hacer tú, María Victoria, cuando tengas un problema? Lo busco, pastor. Aunque no lo quede, lo busco. Vas a buscar al Señor con todo tu corazón y Él te va a dar la dirección, la guía que tú tienes que seguir. Muy bien, muy bien. Ahí está Levoncita Hernández. Muy bien, Levoncita. Moisés recibió instrucciones directamente de Dios y las hizo. Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Estamos hablando aquí del Jesús hombre. No hizo nada por sí mismo. Y tuvo la misma actitud que conversábamos delante. Sino lo que el Señor le estaba mostrando a él, eso hacía. Él se unía a lo que Dios estaba haciendo. En tu caso, ¿cuál es tu actitud ante una situación desconocida? ¿Buscas a Dios antes de resolver? Ahí está la enseñanza clave para nosotros. Ante cualquier situación, ante cualquier decisión, ante cualquier compromiso, lo primero que tenemos que hacer, conforme nos enseña la Escritura, nosotros somos hijos de Dios. Estamos unidos a Él. Lo que a nosotros nos pasa, a Él le importa. Y lo que nosotros hacemos, a Él también le importa. Pero para que nosotros seamos asertivos, seamos prudentes, seamos sabios, lo primero que tenemos que hacer ante toda dificultad, ante toda decisión que tomemos, es buscar el consejo de Dios a través de la oración y hacer lo que Él nos diga. El consejo de Dios siempre está con nosotros. Fíjese que en la Escritura hay más de 3.500 promesas de Dios para nosotros. O sea, Él tiene una promesa para cada situación de nuestra vida. Hay una promesa de Dios. Busquemos el consejo de Dios. Desde la perspectiva humana, racional, con los conflictos propios de la naturaleza humana, Moisés es un buen ejemplo para aprender de él. No obstante, la brillantez mental, perfecto equilibrio emocional y espiritual de Jesús hombre, el Jesús histórico, nos hace levantarlo como ejemplo permanente en todas las áreas de la vida para todos nosotros y para todas nuestras generaciones. ¿Alguna pregunta, algún alcance que alguno de ustedes quiera hacer, mis amados? Levante la manito porque ahí el Pablo va a darle el volumen. Ivonne Hernández. Ivonne, ¿estás con audio? No se escucha. No te escucha, Ivonne.
Ay, qué pena. Ya, mientras resuelve eso, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Aprieta el micrófono, Ivonne. ¿Dice encendido? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer o algún aporte? ¿O algún testimonio que quiera compartir? Pastor, yo tenía como que dentro de lo que leí de Josué, bueno, y también de Deuteronomio, lo que alcanzamos a leer cuando empezamos con mi mamá, había el hijo de Eleazar, Fines, que era el hijo, el nieto de Aarón, decía de que cuando un israelita trajo una moabita a la ciudad, él como que se puso celoso de Dios y llegó a asesinar a ese israelita porque había traído una moabita que había alejado a muchos hijos de Dios de él. A mí igual me llamaba mucho la atención ese, como que a Dios le agradaba el celo que uno pudiera tener por él, como que le agradaba que uno tuviera celo de Dios, como de su palabra, de su presencia, de agradarle en todo lo que uno hace. Como que eso me tocó mucho y lo conecté mucho también con lo que decía usted, como de querer buscar el consejo de Dios, porque es como que ese amor es por amor que lo buscamos, es por amor que tenemos también ese celo de buscarle a Él nomás, al único Dios verdadero. Exacto, sí. Bueno, el Señor les ha entregado ese mandamiento y es un mandamiento que es válido. Lo dice la Escritura, ¿no es cierto?, que nosotros no nos unamos en yugo desigual. ¿Cuál es el objetivo de este mandamiento? ¿Es porque el Señor no nos quiere? No, al contrario, es porque nos ama. ¿Por qué? Porque la persona cuando no comparte nuestra fe, lo que va a hacer finalmente nos va a apartar de Dios. Entonces, y en esto fue muy categórico el Señor con los israelitas. Y les dice que no se mezclen con los pueblos cananeos, sino que se guarden y se casen entre ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que entran y se emparentan con los otros, iban a alejarse de Dios, iban a servir a los dioses extraños. Entonces, ante eso, el Señor da ese consejo categórico, porque Él estaba formando una nación santa. Y dentro de esto, la obediencia a la palabra del Señor era clave. En el día de hoy, por cierto que desde Jesucristo esto cambia, pero estos principios son permanentes. Por eso que la palabra dice, no se unan en yugo desigual. Y nos está diciendo que yo no busque a una persona incrédula para contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque me voy a perder, me voy a alejar de Dios. ¿Y qué es lo que busca Dios con eso? Busca mantenernos bajo su cobertura, bajo su amor, bajo su protección, y no que nosotros, por una causa netamente humana, nos desobedezcamos a Dios y nos vayamos y dejemos la comunión con el Señor. Y eso es la experiencia que hemos visto en tantos de nuestros hermanos que se entusiasmaron en su juventud, iban a la iglesia, se entusiasmaron, se casaron con una persona y se fueron de la iglesia, y no solamente de la iglesia, dejaron de servir al Señor. Y eso es algo que se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, lo que quiere Dios es a nosotros librarnos de aquella situación, porque Él quiere que nosotros nos mantengamos fieles hasta el fin y que después de esta vida nosotros nos encontremos con Él por la eternidad. Entonces, la fidelidad es clave en esto. Amén. Así que orar antes de pedirle pololeo a alguna persona. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya, vamos a orar entonces. Dice, pidan a Dios que los ayude a mejorar
y mantener actitudes buenas. Nos ayude a corregir nuestras actitudes deficientes, atolondradas, que no están en sintonía con la voluntad del Señor, que nos ayude Dios para poder generar en nosotros. Esto es un ejercicio, esto no es algo que, yo escuché el mensaje y lo cambio al tiro. No, porque mañana seguramente usted va a estar con las mismas cosas que hasta ahora. Pero si usted lo guarda aquí y usted toma la decisión de corregir sus actitudes, esto es un entrenamiento. Ya el Señor nos instruyó. El Señor ahora nos va a ayudar a tomar con fuerza esta decisión y mantenerla. ¿Cuál? Que nuestras actitudes sean trabajadas inteligentemente por nosotros para controlarla y poder manifestarla espontáneamente de aquí para adelante, de tal manera que sean actitudes que nos conduzcan a la obediencia y a la comunión con el Señor. Oremos entonces. Sí. Nati Luna, ¿nos diriges tú en la oración, por favor? Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, hablándonos a nuestras vidas, Señor. Trayendo una palabra, Señor, poderosa a nosotros, palabra necesaria, palabra que nosotros tomamos, Señor. Tomamos tu enseñanza para ponerla en práctica, para obedecerla, Señor, para que cada vez que tengamos alguna dificultad, alguna decisión que tomar, vayamos a ti, inclinemos nuestros rostros a ti, Señor, nos postremos delante de ti para consultarte, para preguntarte, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú esperas de nosotros y qué decisión tomar. Y también, Señor, esperar esa respuesta, esperar en ti la palabra, Señor, que va a venir de ti. Señor, no permitas que podamos tomar decisiones apresuradas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos también a ser humildes. Señor, ayúdanos. Amén. A ser humildes, a humillarnos delante de ti, Sí, Señor. Amén. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu guía en este tiempo, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu palabra, Padre, porque es un tiempo, Señor, donde nuestros corazones tal vez están afligidos, donde nuestro espíritu, Señor, está tal vez turbado, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Señor, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice, Señor, sus corazones. Amén. Gracias, Padre, gracias por el pastor Raúl. También lo bendecimos a él, Gracias, bendecimos Señor. a su familia, a su casa, a su hogar, Sí, su Señor. despensa, que nada le falte en este tiempo. Provee, Señor. Provee a tu hijo, provee a tu siervo, Señor, Sí, a su Señor. casa, a su familia, a su Amén. matrimonio. Bendecimos así también a la pastora Eli. Y también Sí, bendecimos Señor. a nuestros pastores, al Pachi con la Vivi, también a ellos. Bendecimos Amén. su Sí, casa, Señor. Dios, que sean guardados, sus hijos. Señor, ese hogar, el viaje de Pachi, Señor, que tú estés con él, Señor. Toma el control, Señor, de esa situación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Amén. por tu amor, por tu Gracias, mi misericordia. Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Solo tú eres el Rey. Solo tú eres nuestro Dios. En Sí, el nombre Señor. de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Estamos listos, Paulito, entonces? Que el Señor les bendiga. Ha sido grato compartir con ustedes esta jornada y que esta palabra siga edificando nuestra vida, siga guiándonos para ser hombres y mujeres de fe que caminamos en obediencia a Dios cada día. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones, pastor. Chao, Dios les bendiga a todos. Chao. Chao, hermanos. Dios les bendiga. Chao. Chao, Cevita. Chao, tía Miriam. Chao. Feliz Hola, cumpleaños, Vivi. Lore. Feliz cumpleaños, Chao. Natu.
También. Chao, Victoria. Chao, Victoria. Chao, Ivoncita. A las 2 Ivoncitas. Bendiciones. Chao, bendiciones, nos vemos. Chao. La Gladysita está por YouTube. Salúdenla. Dime, Gladysita. Chao, Gladysita. Peace. Ramón. Mira, ven. Bendiciones. Hola, Dani también está aquí. Bendiciones, pastora. La pastora Eli, bendiciones. Chao, bendiciones, Pastora Eli. Sí, aquí viene, aquí está. Mira, mira. Ahí está. Hola. Bendiciones. Chao, pastora. Pastora, bendiciones. Chao, chao. Dios le bendiga. Saludo a Cristian Elgueda. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Pepe. Chao. Chao. Dile chao a la Bubu. ¿Dónde está ese chincolito? Se Polito. ¿Dónde está el chincolito? Ahí está el Pepe. Aquí estoy yo. Javi. Elena. Rosita. Samuelito. El Pepe está como un pachá. Chaito, pachá.